Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de hoy en la que vamos a hablar acerca de un formato, una forma de trabajar con fuentes de información y que se utiliza en publicaciones o en textos de tipo académico. Nosotros en la escuela, ahora en el bachillerato, comenzaremos a familiarizarnos con justamente estas reglas, estas características para poder dotar a un trabajo que nosotros hagamos con toda una estructura y una forma, un formato que es comúnmente usado pues en textos académicos. Lo primero que te voy a explicar es cómo vamos a hacer esta clase. Esta explicación la voy a hacer con material que tú ya posees, que es este breviario del Manual de Publicaciones APA, que tú tienes en PDF en tu tarea y que no es sino una sintetización, es de verdad una forma, una aproximación muy breve a lo que es el manual APA, el Manual de Publicaciones APA, porque el manual es muy extenso debido principalmente a que es muy específico. O sea, para cada caso que tú vayas a utilizar tienes indicaciones específicas. Para realizar este breviario de aspectos del manual, yo seleccioné aquellos que son más comunes o con los que tú más te puedes encontrar en tus trabajos escolares y a partir de ellos, pues lograr, que tú tengas un material de consulta fácil, de consulta rápida y que no signifique que tengas que conseguir el manual completo o que no tengas que buscar de repente en internet algunas informaciones que no necesariamente están apegadas a manual. Yo este manual tal cual, este PDF que tú tienes, lo obtuve directamente de la versión abreviada del manual de publicaciones, que es en su en esta edición. Esta es la segunda edición de la parte de la versión abreviada y pues esta abreviación es más de trabajo. Entonces, aún de esta versión abreviada, de este manual más condensado, yo te condensé incluso más la información para que para ti sea fácil consultarla. Lo primero que te voy a explicar es qué es APA. APA significa American Psychological Association, es decir, la Asociación Americana de Psicología. Y por americana entendemos estadounidense. Esta Asociación Americana de Psicología lo que ha hecho durante muchos años y le ha dedicado bastantes esfuerzos y le ha dedicado recursos y por ello ha logrado una gran trascendencia es diseñar y tratar de estandarizar la forma en que se presentan, en que se trabajan y en que se organizan los textos de tipo académico. Y particularmente nosotros nos vamos a enfocar en las características de los textos, pero también, o sea, cómo deben lucir esos textos académicos para que vayan de acuerdo a APA, pero también, y eso es probablemente lo más importante, cómo trabajamos con las fuentes de información. Las fuentes de información que nutren, que alimentan o con las cuales tú construyes un texto, un texto académico, son muy, muy importantes. Porque dependiendo la fuente será la fuerza de tu trabajo. Es decir, la legitimidad, la objetividad, el rigor académico, el rigor científico, a partir del cual fue construido un texto, tiene que ver con el rigor académico, con la fuerza, con la objetividad, con el trabajo invertido y la forma en que fue construido, ¿no? El compromiso académico, el rigor académico de las fuentes que consulté para trabajar. Entonces, es muy importante que tú para construir un nuevo conocimiento, porque todo lo que tú haces en la escuela tiene la finalidad justamente de que construyas nuevo conocimiento en ti, venga de buenas fuentes de información. Saber seleccionar una fuente de información es fundamental para la construcción de tu conocimiento.
Es muy importante que entiendas que googlear, o sea, ir a Google y poner una palabra clave, una frase clave, incluso una pregunta, y seleccionar las primeras respuestas no es investigar. Algo con lo que tú tienes que trabajar muchísimo es justamente con la capacidad de identificar una buena fuente, o sea, una fuente confiable, una fuente con rigor, de una fuente que no lo es. Nosotros de alguna forma, o sobre todo ustedes que son más jóvenes, tienen esta idea de que se han acostumbrado a recibir la información no solo de forma inmediata, sino de forma específica o muy condensada. Es decir, yo quiero una respuesta a mi pregunta y quiero que esa respuesta sea exactamente la que espero. No quiero que me manden a investigar más. Esta inmediatez y brevedad del conocimiento tú la puedes relacionar, por ejemplo, con Wikipedia. O sea, creemos de repente que todo tiene que estar como en Wikipedia. Lo que yo quiera saber tiene que estar en Wikipedia de forma condensada y resumida para que yo la pueda conocer. Cuando en realidad, chicos, la construcción más compleja del conocimiento viene justamente de esta capacidad de indagar, de comprobar por ti mismo. Entonces, es muy importante que tú sepas que googlear no es investigar y que hay muchísima más información al revisar textos que no viene condensada en Wikipedia o de forma Wikipedia, porque casi todas esas páginas, definición de, qué significa, significado de, lo que tienen son entradas muy condensadas o resultados muy condensados como de Wikipedia, como de diccionario de consulta rápida. Pero no todos los temas los vas a poder consultar así de consulta rápida. Hay temas para los que hay que leer y hay que discernir y hay que encontrar tú por ti mismo como estudiante, por ti misma como estudiante, la información que te ayude a construir tu conocimiento. Entonces, esta revisión de APA que la voy a hacer aquí con base en el material que tú ya tienes para trabajar en clase, es y cumple sobre todo, trata de cumplir con la finalidad, no solo de que sepas cómo luce un trabajo, sino en qué me puedo basar, cuáles son las fuentes a partir de las cuales yo puedo construir un trabajo con más rigor. Lo primero que te voy a presentar, la primera parte de tu breviario de APA o de tu texto muy condensado, de tu resumen, es lo referente al formato. El formato de un texto, ¿cómo debe lucir un texto? Siempre hay dos posibilidades. Aquí lo que se sugiere es que uses aquellas fuentes que vienen default en cualquier computadora, o sea, cualquier procesador de textos, hasta el de tu celular, tiene alguna de estas fuentes. Yo aquí coloqué Times New Roman porque es un clásico, aunque pudieras también trabajarlo en Arial. Algunas instituciones piden Arial, algunas Times New Roman, cualquiera de las dos te funciona. Yo aquí te indico que Times New Roman es la ideal, sobre todo para facilitar la lectura, sobre todo también porque estos textos que estamos trabajando aquí en la escuela no son para publicación, sino son para consumo de nosotros. Entonces, bien vale la pena tenerlas o colocarlas con esta tipografía que además es muy común en cualquier procesador. El tamaño de tu letra a 12 puntos con un interlineado doble y una alineación a la izquierda en un tamaño de hoja carta. Esos serían como los lineamientos generales para entregar un trabajo que más o menos se vea o que se vea que luzca como un trabajo de tipo académico. En la siguiente parte de tu manual o de tu breviario encuentras cómo se colocan los encabezados. Anteriormente se acostumbraba a colocar con puntos 1.1, 1.1.1, 1.1.1, y eso podía llegar hasta el infinito. Ahora, siguiendo esta metodología o estas características que propone APA, lo que tenemos son formatos a partir de lo que podemos trabajar en un texto con un procesador de textos justamente. El nivel de encabezados va de 1 a 5 y puede llegar incluso más allá. Siempre la sugerencia o la petición es que trabajes con un solo tipo de letra para que no le mezcles y que vayas indicando, por ejemplo, el encabezado, tu primer encabezado es tu título, entonces puedes colocarlo, te indican que lo coloques centrado en negritas, ¿no? Como está aquí mismo.
con mayúsculas y minúsculas, y así vamos descendiendo. El siguiente, el subtema, iría a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. O sea, aquí este texto justamente corresponde a las características tipográficas o las características de la letra. Las cursivas se utilizan en el texto para todo aquello que antes colocábamos con comillas, es decir, todos los títulos, géneros, los términos nuevos, etiquetas nuevos, nombres técnicos, palabras claves, solo la primera vez que se utiliza para indicar que es una etiqueta o una palabra clave, y algún ejemplo, alguna letra o frase que estés mostrando como ejemplo, por ejemplo lingüístico, ese ejemplo de palabra. Aquí viene en qué no la debo utilizar. Las mayúsculas las debes limitar. A escribir un texto completamente en mayúsculas no solo es un error, sino que dificulta muchísimo la lectura de cualquier escrito. Entonces es un no definitivo. Escribir todo un texto con mayúsculas, no. Se utilizan para nombres propios. Para títulos, entonces, funcionan las mayúsculas para las primeras letras de títulos, nombres de publicaciones, etcétera, etcétera. Aquí en azul ves, tienes los ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de APA, tenemos que hacer una distinción súper clara. Nosotros en APA hablamos de referencias y de bibliografía como cosas muy distintas. Las referencias de tu trabajo son aquellas fuentes de información que tú verdaderamente consultaste para hacer tu texto. Aquellas que de verdad han influido en de forma directa, en tu trabajo. Referencias son entonces todas las fuentes que tú consultaste en verdad y que influyen en tu trabajo final, en la redacción de tu trabajo. Y cada una de las referencias que tú hayas consultado para tu texto se debe citar por lo menos una vez en tu texto para darle rigor científico. Es decir, si yo consulté 3 libros para mi texto, porque aquí dice el número de fuentes varía de acuerdo con el propósito del trabajo. Si mi trabajo es un trabajo breve y sencillo y consulté 3 libros o 3 artículos y con eso considero que es más que suficiente, de cada uno de estos 3 libros o de estos 3 artículos deberíamos encontrar una cita textual en el trabajo. Nosotros cuando hagamos la retroalimentación de esta semana, o en la retroalimentación de esta semana, vamos a ver justamente y de forma directa en Meet cómo hacer las citas. Ahorita lo que más nos interesa es la lista de referencias. Entonces, esta parte de la citación la vamos a dejar pendiente para la retroalimentación en Meet. A nosotros en este momento lo que más nos interesa es justamente la lista de referencias. Y repito, referencias y bibliografía en APA no son lo mismo. La lista de referencias es lo que tú verdaderamente consultaste. Y entonces, ¿qué es la bibliografía? Para APA, la bibliografía es una lista de fuentes de información que tú sugieres o que tú consideras que al lector de tu trabajo le pueden ayudar a ampliar sus conocimientos. ¿Qué tan extensa puede ser una bibliografía? Puede ser tan extensa como tú quieras o como el autor quiera, porque eso lo está como sugiriendo. No quiere decir que todas esas fuentes están directamente influyendo en el trabajo. Por tanto, no debieras incluir una cita textual por cada bibliografía o por cada elemento de la lista de bibliografías. Nosotros esencialmente para APA trabajaremos con referencias porque eso es lo que tú verdaderamente consultaste y dijimos, por cada referencia debe haber una cita textual en el texto, por tanto se va a comprobar que efectivamente esas fuentes tú las trabajaste. Al final de tu texto, entonces, lo que vas a incluir o lo que se incluye de forma obligatoria, porque la bibliografía es opcional, de forma obligatoria vas a incluir una lista que se llama lista de referencias y por título le vas a colocar referencias. Estas referencias se organizan o se colocan en orden alfabético a partir del apellido del autor. Aquí vienen las especificaciones. Si el autor es el mismo en varias obras, entonces o tienes 3 o 4 libros del mismo autor o 3 o 4 textos del mismo autor,
vamos a considerar el año de publicación. En primer lugar va a aparecer el más antiguo y así hasta el más reciente. Una referencia, ¿cómo se construye? Tú tienes de la primera actividad de esta semana una lista con las 4 fuentes que yo te pedí o que yo te indiqué en tu tarea y obtuviste los datos de cada una de ellas. Esos datos de cada una de ellas son los que te sirven para hacer la referencia. La primera parte o tu primer trabajo será entonces ubicarlos. Si se trata de un libro completo, que es la referencia más fácil, los datos que tú necesitas son los apellidos o el apellido del autor o autores, dependiendo cuántos sean. Pudiera ser que sea un libro de un solo autor o un libro de 5 o más autores. Dependiendo la cantidad de autores, tú necesitas el apellido de cada uno de ellos. Esta N que tienes aquí significa el nombre porque necesitas la inicial de cada uno de los nombres. Si solo hay un autor, pues entonces no hay ningún problema. Pero necesitas la inicial. Sea un nombre o sean 2 nombres. Eso es indistinto. O sea, siempre necesitas las iniciales. Ahora, es apellido. Para APA solamente necesitamos un apellido. No necesitamos los 2 apellidos. ¿Por qué? Porque APA, acuérdate, que es un manual de una asociación estadounidense y los estadounidenses tienen solamente un apellido. Si tienen 2 apellidos, entonces es un apellido compuesto. Y los apellidos compuestos tú los reconoces porque tienen un guión, como este que tienes aquí. ¿Ves? Este es un apellido compuesto. Cuando en Estados Unidos quieren justamente tener los 2 nombres, los 2 apellidos, perdón, o conservar los 2 apellidos, los unen con un guión. Pero en México, usualmente tenemos apellidos separados. Entonces, solo necesitas el apellido paterno, nada más. Y dijimos la inicial. Necesitas el año en que se publicó el libro. Necesitas el título de la obra o el título del libro, pero ojo, lo necesitas en cursivas. Esto es esta característica del párrafo o del texto que tú tienes en el procesador de textos que te permite colocarlas como acostaditas. Ahorita te lo voy a enseñar en el procesador de textos. Necesitas la ciudad o lugar en que se editó el libro. Yo te pongo la ciudad, pero puede ser el lugar, puede ser si no está la ciudad, puede ser el estado o el país donde se haya editado. Y pues el nombre de la editorial o institución. Y aquí esos son los datos que tú necesitas para una referencia del libro completa. Entonces, vamos a pensar que nuestro autor primero se apellida González. Le colocamos entonces una coma, lo voy a agrandar un poquito. González, coma, la puntuación es importante. R porque se llama, no sé, Ramiro. Como este libro es de 2 autores, voy a unirlo solamente con una Y. Si fueran 3 o 4, voy separando primero con puntos y comas, como aquí, y ya después al último lo uno con una Y. El segundo autor se apellida León, ese es su apellido paterno, coloco la coma, y su nombre es Ana Berta, de ella sí me acuerdo. González es Rodrigo, y ella es Ana Berta. Entonces, coloco las 2 iniciales, Ana Berta, con su punto. Enseguida, coloco entre paréntesis el año en que se publicó el libro, 2012, y le coloco un punto. Enseguida voy a colocar en cursivas, acuérdate, el nombre del libro. El libro se llama Redacción, Composición y Estilo. Ese es el título de la obra. La ciudad en que se editó este libro es la Ciudad de México, 2 puntos, en la editorial Limusa. Y al final el punto. Así es como se hace una referencia del libro completo. ¿Ves qué fácil? Hay que ir siguiendo. Recuerda, un apellido, coma, inicial o iniciales, punto y coma si hay más de 2 autores, apellido, coma, inicial del nombre, y eso es para unir el último nombre, apellido, coma, inicial, punto,
Y ahí terminamos. El año va entre paréntesis. No necesitas la fecha de publicación. Si tu libro dice que se publicó el 28 de marzo de 2014, no, solamente necesitas el año, porque así se va a identificar cuando hagamos la citación. El título de la obra es el título o el nombre del libro, y acuérdate que va en cursivas. La ciudad en que se editó el libro, ¿ves? Aquí está. La ciudad de aquí fue México. Y la editorial, en este caso, Limusa. La editorial al final lleva punto porque ya acabé mi referencia. Esta es la referencia más fácil, que es de un libro completo. Ahora, pudiera ser, siguiendo esta dinámica, pudiera ser que tú estés trabajando con artículos de revista. Las revistas tienen artículos y esos artículos se hacen o se refieren solitos, porque no vamos a decir que consultamos toda la revista, sino solamente un artículo o los artículos que hayas utilizado. La misma dinámica, apellido, coma, nombre del autor del artículo o de los autores del artículo, dependiendo el caso, ya sabes. El año en que se publicó el artículo, aunque tengas la fecha completa, no es necesaria, con el año tenemos. El título del artículo, pero este no va en cursivas, porque lo que va en cursivas es el nombre de la revista. Aquí le vamos a subrayar. Nombre de la revista. El volumen para las revistas de tipo académico se les puede catalogar a partir de volumen y número. No todas las revistas tienen volumen y número, muchas revistas solo tienen el número, pero también te vas a encontrar en la actualidad que muchas revistas que están en internet ya no tienen la información de número, entonces lo que vamos a hacer es no incluirlo, pero si tú lo tienes, lo incluyes. No todas las revistas tienen volumen, no todas las revistas ya tienen número. Si va el volumen va en cursivas, coma, el número va entre paréntesis. Aquí está, el número va entre paréntesis y este no va en cursivas. Terminamos con una coma. Aquí colocaríamos el número de páginas si lo tenemos. Insisto, si tú estás trabajando con un artículo que recuperaste de internet, de una revista como Conozca Más o Muy Interesante, usualmente ya no viene el número de páginas de la revista impresa. Si tú tienes la revista impresa o un artículo de revista arbitrada o revista académica, usualmente sí tienes esta información. Si no la tienes, no pasa nada. Si el artículo el artículo lo recuperé en línea, o sea, lo tomé de internet, entonces colócale recuperado de http://. Siempre es importante, y esto considéralo también, lo vamos a hacer, yo te sugiero que lo hagamos, aquí hacemos un poquito una adecuación a APA misma. Colocar la URL de cualquier texto que tú tomas de internet es importante. La URL es la dirección completa desde la primera H hasta la última letrita que te aparece en tu barra de navegación. Y cópiala completa. ¿Por qué? Porque cada una de tus referencias, cada una de tus fuentes de información, yo debo poderla comprobar. De tal forma que si yo leo tu lista de referencias y copio la URL completita en mi navegador, debo llegar de inmediato tal cual al texto que tú me estás diciendo. Si tú me dices, la URL es google.com, olvídate, eso no me lleva a ningún lado. Esta referencia que tenemos aquí es una referencia de una revista impresa, entonces no tiene URL. Acuérdate entonces que van los autores, el año de publicación, el nombre del artículo, que es este es el título del artículo, y luego el nombre de la revista en cursivas, porque así es como yo distingo a primera vista cuál es la revista. ¿Ves? Nombre de la revista, ese va en cursivas. Y luego aquí esta revista sí tiene volumen, tiene número. Ay, aquí está, bueno, no lo logro, ya está, ya lo seleccioné. Y por último, el número de páginas. Como esta revista no la tomé de internet, no tiene URL, pero si lo tuviera, lo necesita. Yo te coloqué además referencias de artículo de periódico, de película y de un video en internet. Tú ve, una vez que veas esta explicación, ve practicando.
En tu tarea anterior tenías dos textos y 2 videos. Te toca a ti discernir cuál le corresponde. O sea, cuál sería la referencia adecuada para él o para tu material. Si tu libro es electrónico o lo obtuviste de internet, porque el material de la tarea anterior yo lo tomé directo de la biblioteca digital de CECITEM, pues es un libro electrónico, inclúyele la URL, colócale recuperado de. No nos lo exige APA, pero siempre es útil para poderlo consultar y verificar. Entonces, esa es una cuestión que puedes incluir o que debieras incluir. ¿Sale? Aquí vienen varios ejemplos. Lo que pasa con APA es que es un manual que tú puedes consultar. Incluso si tú tuvieras el manualito en tus manos, lo que harías sería consultarlo. ¿Qué pasa si mi libro no tiene autor? Pues no lo colocas y solo colocas el año. ¿Qué pasa si mi libro es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues le colocas el nombre al principio. O sea, para cada caso hay justamente las características, cómo se coloca. Estas son las más usuales. ¿Y para qué te sirve? Sobre todo que tú lo sepas. Mira, una buena fuente de información es aquella que te permite hacer bien tu referencia. O sea, si tú obtienes todos los datos de un texto para hacer una referencia, es una buena fuente de información. Pero si tú vas a internet y lo que buscas y encuentras son un chorro de textos sin autor, sin fecha, sin institución o editorial, seguramente tu referencia va a quedar muy vacía, o sea, no va a tener tanta información. Desde ahí empieza a dudar de los textos. Esa es una forma de identificar cuando el texto, lo que tú estás consultando es una buena referencia. Te voy a mostrar unos ejemplos. Cuando tú entras a YouTube a buscar videos, seguramente encuentras una enorme cantidad de videos acerca de todo tema. Pero no todos los videos tienen una fuerza o una, ¿cómo lo llamaremos? Un rigor que te permita a ti considerarlos o a través de los cuales los puedas considerar realmente una fuente fidedigna. Ten mucho cuidado. Yo, por ejemplo, elegí para que tú trabajes, esta es mi lista de reproducción, videos de Draw My Life, que es una página, es un canal de YouTube, pero que por lo menos puedo citar. O sea, puedo decir que este es un video que recuperé de Draw My Life. Tiene datos, obtiene datos, aquí hay datos, ¿no? No tiene autor, pero puedo decir que la autoría es tal cual de Draw My Life. Entonces, en este caso, Draw My Life sería el autor. ¿Ves? Y entonces ya tienes alguien que respalda el trabajo. Si el trabajo es de un canal de Chuchito Juan, que no sabe si Chuchito Juan lo hizo o se lo trajo de otro video y demás, no lo puedes citar. Porque en el texto mismo, aquí ves tú que está respaldado todo el video y dice que es de Draw My Life. Este es un video que justamente tiene la marca, digamos, registrada o la marca oficial de que es un Draw My Life, entonces lo puedo citar de ahí. Hay otros videos como este que yo te coloqué de TED Education. TED es una plataforma muy importante de divulgación de muchos tipos de temas educativos. Este de hecho es de TED Education y tú puedes sin problema decir que ese es un video de TED porque TED lo firma. TED es una organización que tiene un respaldo y que tiene detrás de sí una gran cantidad de personas trabajando, de autores y demás. Entonces puede ser bastante formal para esta generación de conocimiento. Probablemente no para no necesariamente para un texto más académico, pero para ti, para tu conocimiento es perfecto porque es conocimiento breve. Dura 5 minutos este videíto. Y si tú al llegar aquí a TED te da curiosidad de explorar qué es TED y demás, pues te vas a encontrar con información justamente de la organización, ¿no? Y bueno, viene en inglés, pero en muchas partes las puedes traducir, vas a ver quiénes participan, hay muchas personas involucradas en su trabajo y entonces hay un respaldo de TED.
¿ok? Es cosa de que tú explores, investigues quiénes son, todos los canales, quién es TED, ¿no? Es una asociación sin fines de lucro que se dedica a, como ellos lo llaman, esparcir el conocimiento de todo tipo. Entonces, estamos ante fuentes que son fiables de comunicación. Aquí, por ejemplo, tu video de Alan Poe sí tiene un autor. Entonces, te toca encontrarlo, te toca saber quién es para poder hacer tu referencia, porque están aquí los traductores, pero aquí, por ejemplo, puedes encontrar el autor de este video, ¿viste? Y es cuestión de que tú investigues todos los datos que tú puedas obtener de este texto, de este texto que en este caso es un video, ¿no? Entonces te toca a ti revisarlo, te toca a ti darle una buena buscadita, una buena revisada para saber los datos y con eso saber que tienes datos suficientes para hacer una buena referencia, entonces es una buena fuente. Y por supuesto los libros. Por ejemplo, de los crímenes de la calle Morgue, que está en nuestra biblioteca digital, yo sé que ya revisaste y que es una muy buena edición. Lo primero que tienes que saber es dónde encontrar la información. ¿Dónde busco los datos? Pues mira, los datos los vas a encontrar desde la portada, el título del libro, el autor, claramente, la editorial. Si no reconoces el logotipo, entonces acuérdate que los libros tienen varias secciones. En esta portadilla, que está dentro del libro, se repite el autor, el título de la obra y la editorial, Fondo de Cultura Económica. Existe además esta página legal, así se llama, donde vas a encontrar todos los datos de tu libro. Esta es una primera edición del libro electrónico. Bueno, es una primera edición de esta colección. Siempre tu libro es la edición más reciente. Si aquí hubiera 5 o 6, bueno, a ti te corresponde la más reciente. Esta en particular es del 2020. Y aquí vienen los demás datos. Los demás datos de publicación es de México, ¿ves? Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica. Ya tienes los datos principales para tu obra. Y puedes citar libro completo. En el material que yo te puse puedes citar como libro completo. Puedes hacer tu referencia como libro completo. Ahora, te dejé también este enlace que es una herramienta de el TEC de Monterrey para que tú hagas tus referencias solamente colocando los datos. Te la sugiero y te la recomiendo. Revisa siempre ya que haya generado tu referencia que cumpla con los que dice APA, ¿no? Que no tenga cambios. Yo particularmente te recomiendo esta sugerencia para que te vayas ayudando a practicar. No es que te aprendas de memoria a hacer referencias APA, sino que sepas cómo y con qué hacerlas. De eso se trata. Entonces te dejo esta herramienta, practica con ella. Ahora, ¿por qué esta herramienta? Tú puedes buscar muchísimas, incluso Word te va a decir que te hace tus referencias en APA, pero esta es probablemente de las que yo revisé la más adecuada, la que se apega más a manual, porque habrá muchas personas que supuestamente trabajan en APA o muchas aplicaciones o muchas páginas que no necesariamente se apegan a manual. Esta sí. Entonces te es muy útil. Yo por eso te la incluyo en tu tarea para que practiques. No pasa nada si tú utilizas esta referencia para hacer tu lista, la indicación que tienes de hacer una lista. No pasa nada, porque al final de cuentas, insisto, no es que aprendas de memoria a hacerlo, es que sepas cómo hacerlo, con qué herramientas y con qué recursos cuentas. Porque lo más importante es que tú primero, y antes que cualquier otra cosa, obtengas los datos de la referencia y que tú verifiques. Mira, yo te pido y te solicito, aquí estamos viendo un Word, que tu lista de referencias, acuérdate, tiene que venir ordenada alfabéticamente a partir del autor de las obras. Alfabéticamente es de la A a la Z. Además, debe cumplir, por ejemplo, con esas características de cursiva para los nombres. Ese es el nombre, el título de un libro. Aquí se activa la cursiva. ¿Ves? Yo te lo coloco en Word porque es el procesador que tengo a la mano, pero si tú no tienes Word, con Documents de Google también se puede. Tienen unos menús bastante parecidos.
Y te estoy pidiendo además tu lista. Tú le vas a colocar a tu lista el nombre, referencias. Lo puedes dejar en mayúscula, lo puedes dejar en altas y bajas siguiendo un poco las instrucciones de títulos. Vienen ordenadas alfabéticamente ya mis fuentes, pero yo además te las voy a pedir con sangría francesa. ¿Y sabes cómo vas a hacer eso? Pon mucha atención. Vas a seleccionar, ya que tienes toda tu lista de obras, la vas a seleccionar y aquí en la parte de los marcadores de márgenes y demás, en las sangrías, vas a tomar esta sangría de abajo y la vas a meter un poquito. Yo la metí como 7 milímetros. ¿Ves? Esta es una sangría francesa. ¿Y cuál es el chiste? ¿Por qué lo quiero así? Porque entonces tú ves con claridad los autores, ¿viste? Aquí tenemos un colegio de estudios científicos, que es una referencia del libro de la biblioteca digital, de hecho, de toda la biblioteca digital en general. Aquí hay un libro, aquí hay otro libro, aquí hay otro libro, aquí hay una referencia de Constrúyete, que tiene el HTTP o la URL completa, que es algo que también quiero que veas. Si yo copiara esta HTTP hasta la última diagonal, si yo la copio y la pego en mi navegador, me debe llevar directamente a esta parte del programa Constrúyete. Aquí hay una referencia justo de Tic-Tac-Draw. Aquí hay una referencia de un artículo de periódico. Aquí sí tiene la fecha completa porque es de periódico. Y aquí tiene una referencia completa al video. Cuando yo copie y pegue esto en mi navegador, me debe llevar tal cual al video. ¿Estás de acuerdo? Por eso necesitan ser completas. Vamos a ver si nos lleva. No me tiene que llevar a YouTube para que yo lo busque. Me tiene que llevar directamente al Tic-Tac-Draw del que está hablando. ¿Ves? Bueno, nosotros vamos a hacer este repaso en clase. Aquí la idea es que tú practiques. Esta sangría francesa tú ves que es muy bonita y que te permite apreciar con muchísima claridad cada una de tus fuentes. Si tienes alguna duda, pregúntame. No dudes en preguntarme. Yo te ayudo. Yo te explico, siempre revisa esos videos porque te van a ayudar mucho. Tu lista de referencias tiene que lucir así. Son menos referencias, yo lo sé, yo solo te coloqué algunas que tenía para que veas cómo lucen. Las tuyas serán menos, pero lo importante es que las coloques bien, que las coloques de forma eficiente, que las coloques de tal forma que las páginas, cada una de las fuentes se vea con claridad. Este es solo un repaso de fuentes, entonces considéralo así, practica una y otra vez y comprueba con la herramienta del TEC de Monterrey que te incluí para que vayas cotejando cómo vas. Siempre también básate en el archivo de PDF que te incluí, que se llama APA y que ya viste que es tu breviario. Hasta aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por la atención a este video que quedó bastante más largo de lo que yo esperaba, pero que puedes ver en partes y que te deseo que sea muy, muy útil para tus trabajos, no solo para el que vas a entregar aquí en clase, sino para todos los que vengan más adelante. En la retroalimentación de esta semana, que será justamente la siguiente semana, vamos a retomar APA para reforzar y te voy a explicar cómo hacemos la citación. Muchas gracias, que tengas una excelente semana y no olvides siempre revisar las instrucciones que te dejo en las actividades. Gracias.